Hola a todos, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa de EcoChats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Gigi de León. Gigi, ¿cómo estás? Hola, Vero. Muy Muy, bien. ay, me encanta que estés aquí. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Gigi es una amiga de hace muchos años y cartagenera también, También. paisana. Entonces estoy súper contenta de que estés aquí. Gigi, cuéntanos de tu vida. ¿Quién es Gigi de León? ¿Quién es Gigi de León? Bueno, primero soy hija de Dios. Sí. Soy una hija del rey, así que eso me hace princesa, Así es. supongo. Pero bueno, soy hija. Mi papá y mi mamá viven en Cartagena. Soy esposa. Llevamos, llevamos ya casados desde el 2006. Wow. 14 años. Sí, wow, Eso es increíble. harto. Eso es bastante. Sí. También soy mamá de Camila y de Antonella. Camila tiene 7, ya cumple esta semana 8 y Antonella tiene 5. Divina. ¿Qué más? ¿Qué más soy? Bueno, soy psicóloga, estudié psicología en Colombia y luego acá terminé la carrera y también hice el posgrado acá en salud mental. Qué lindo, Sí. qué lindo. Ay, Gigi, gracias. Tus hijas tienes una twin chiquita de 8 años, una chiquita que es el molde tuyo. Mini-me, le dicen, mini-me. Es divina. Y la otra también, pero la otra ya es más genio, ¿cierto? Y la otra está Es como mezclada entre mezclada. Enio y mi mamá. Sí, Cuando mi wow. mamá nos muestra fotos de ella chiquitica, se parecen bastante. Wow, qué Sí. linda. Ay, son una hermosura, una hermosura. Y ahorita, ¿cómo les ha ido con la época de la pandemia y con las niñas en la casa? Bueno, mejor de lo que yo pensaba. La Ujú. verdad, yo estaba como, ¿y ahora qué voy a hacer con este par aquí todo el día? Desde antes del verano, porque Sí, usualmente me voy a Cartagena en el verano, por lo menos me quedo un mes allá sí. y pasamos delicioso, está la familia, bueno. Y esta vez dije, no, pues toca aquí los 3 meses. Mm. Pero afortunadamente nos fue bien, pasamos rico, disfrutamos y bueno, yo creo que de esta pandemia han salido muchas cosas, así que Qué lindo. No, sí. he visto que has hecho summer camp en casa, mejor dicho, mejor dicho, salió toda la creatividad florecer ahí, Yo no, creatividad de mamá. yo no sabía que tenía creatividad. Esta pandemia ayudó a que, mejor dicho, ya puedes montar un campamento de summer. La verdad es que sí, ya me lo han pedido mis amigas, no, que te voy a mandar a mis hijos, por favor, o sea, dinos qué es lo que estás haciendo. Entonces escribí un currículo Ujú. para de todas maneras tener todo reportadito. A Ay, uno se le qué olvida, chévere. ¿no? Claro, claro. No, pero espectacular. Y tus hijas felices ahí Felices, con todo el programa diario, mejor dicho. felices, felices, Porque eso es un reto, tener a los niños chiquitos ocupados. ocupados. Y que no Sí, estén con la peleadera, porque ¿qué pasa? Listo, pasan toda la mañana jugando, ya en la tarde están cansadas, aburridas y se ponen a pelear. Yo dije, sí. no, hay que hacer algo para que este verano sea agradable. Sí, el trabajo de las mamás, Sí, que se convierte en profesora, todo en uno. todo en uno. Somos unos pulpitos. Sí, sí. Ay, qué chévere, Gigi. Gigi, cuéntame cómo, me dijiste que creciste en Cartagena, paisana. ¿Cómo fue tu niñez en Cartagena? Bueno, crecí rodeada de primos, rodeada de familia. Fue una niñez muy, muy chévere, yo creo en general. Sobre todo que en Cartagena es tan chiquito, Sí, que todo el mundo se conoce. Bueno, tú sabes, está uno siempre que con la tía, que con el primo, que con la abuela. Jugábamos mucho afuera. Tenemos las islas del Rosario muy cerca, entonces mm, siempre había plan de lancha, plan de plan de lancha. isla. Sí, Teníamos amigos que tenían fincas, entonces plan de finca, o sea, sí, fue muy interactivo, fue muy rico. sí. Así que bueno, doy gracias a Dios por haber crecido en ese lugar. ¿Y hasta qué edad estuviste en Cartagena? Yo estuve en Cartagena hasta los 18 que me gradué y me fui a estudiar a Bogotá. Ujú. Y pues ahí obviamente iba y venía, vacaciones, entonces me iba a Vacaciones. Cartagena. Pero luego en el 2000 me vine acá a Estados Unidos. Wow. Y no Sí, hayas terminado todavía la carrera en no, Colombia. Te viniste no.
Wow. Gigi, cuéntame alguna anécdota de cuando estaba chiquita, así en los paseos de finca, los paseos de isla o algo así que tú quieras contar. ¿Qué te recuerdas? ¿Qué será? ¿Qué te recuerdas de tu niñez? Bueno, Así. hay un cuento, pero yo no me acuerdo que estaba chiquita, pero Ujú, mi mamá, pues, me lo contó. Resulta que una isla que, por cierto, se llamaba Isla Gigi, ujú, pero no es Isla Gigi por mí, es por otra, por una amiga de mi mamá, pero sí. siempre íbamos ahí. Ujú, em, Casi siempre íbamos a esa isla y nos íbamos y nos quedamos a dormir todo el sí. fin de semana o lo que fuera. Y resulta que mi mamá me dice que yo tenía como 2 añitos. Dormíamos en una cabañita, en un kiosquito, Sí. con mi mamá y mi papá. Entonces, yo estaba chiquita, entonces yo dormía como en la mitad entre ellos dos. Ujú, Y me dice mi mamá que en una de esas ella se levanta, no sé qué horas eran, 5 o 6 de la mañana, estaba todavía así como, estaba como amaneciendo, amaneciendo. y de repente yo no estoy. O sea, todo quieto, no, nadie se había despertado. Dios mío, esta peladita se me fue al agua. ¿Qué pasó? Wow. Y se para ella dice que ella, o sea, en ese momento se murió. O sea, ella en ese momento sentía que no Entró, podía ni sí. respirar. Bueno, Ay, total fue que empezó a buscarme y me encontró feliz de la vida. Yo venía caminando. Esa isla era bastante virgen, tenía, haz de cuenta, caminitos, ujú, pero era agua, era mucho mangle y agua de lado a lado. O sea, no era como que el espacio donde había cemento grande, no, era caminitos. El sí. caminito para llegar a la cocina, el caminito para llegar a la otra cabañita. Pero gracias a Dios yo venía caminando, ya sucia de tierra, me dijo, ya estaba sucia de tierra de pies a cabeza. O sea, que tú fuiste, jugaste, o sea, ya tú venías de regreso. Wow. Y bueno, gracias a Dios, no me caí, o sea, no me caí en el mar y todo bien, pero imagínate el susto. No, me Así que privo. bueno, me fui de aventurera a las 5 de la mañana. Ay, pero eso tremendo. ¿Y tú eres la única hija, Gigi? ¿O Sí, tú eres hija única? yo soy hija única. Ahora mi mamá y mi papá se volvieron a casar, ellos se divorciaron. Ujú, Yo tenía 9 más o menos sí, y ambos se volvieron a casar. ok. Entonces, mi mamá no tuvo más hijos, Ujú, pero mi papá tuvo 2 hijos dos más. hijos más. Sí. Varones No, o niña. un niño y una niña. Ok, ay, qué lindo. Pues sí que Gigi, esa época de Cartagena de hace años, de las islas que no eran tan esa época era bien bonita Sí, la verdad es que de. pasábamos muy rico. Sí, sí, mis hijos les encanta Cartagena, son, mejor dicho, se Me sienten imagino. realizados allá porque tienen libertad, están con una cantidad de gente alrededor, esa parte se Así extraña es. Y bastante, se crece con mucha libertad, o se sea, crece con mucha libertad. y sobre todo antes, que uno podía caminar libremente por las calles, no había mucho tráfico, Mm, no había peligro. sí. Entonces caminábamos a todas Sí, a partes. todas partes. Gigi, cuéntame que, como entonces fuiste al colegio, toda tu niñez en Cartagena, al colegio, el high school, te vas para Bogotá. ¿Cómo es la vida en Bogotá? ¿Cómo es esa transición de Cartagena a Bogotá? Bueno, a mí me gustó porque muchos de mis amigos estaban ahí. Ujú, Aparte, pues mi novio también ya estaba estudiando allá. ujú, Entonces, para mí fue rico, fue una aventura más. sí, Em, Entré a la Universidad Javeriana a estudiar psicología, ujú, hice un grupo de amigas chévere, entonces la pasábamos bien. sí, Ahora, todas estas, yo estoy contenta en Bogotá, pero cuando mi mamá me dice, en ese momento empezaron muchos problemas en la economía en Colombia sí, y el esposo de mi mamá, que tenía un negocio de aire acondicionado, él estaba yendo y viniendo entre Estados Unidos y Cartagena a ok, empezar negocios acá en Miami. sí, Entonces, en una de esas, mi mamá me dice, me voy para Miami, pero esto es temporal, vamos a probar sí, y no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo mejor es que tú te quedes en Bogotá y luego si ya nosotros vemos que en Miami arrancamos bien y todo se da, pues más adelante si tú te quieres ir a Estados Unidos, pues listo. Pero yo no sé qué mosca me picó, como decimos nosotros, que yo le dije, no mami, yo me voy enseguida. Y ella, pero wow, ¿cómo así? Yo sí, yo me voy y estuve allá. Entonces arranqué y me vine con ellos a Miami. tremendo. Entonces llegué a Miami, pues empecé de una vez en el college y me encantó Miami. Ay, También Gigi, tenía grupos de amigos acá, entonces empieza uno a salir, ya tenía también la libertad de que
uno anda en carro a todos lados. Entonces yo estaba feliz de la vida. Tranquila, tranquila. Mi mamá y su esposo finalmente se regresan como a los ¿Se 6. regresan para Se Colombia? regresan para Colombia, creo que no duraron ni el año acá. Ujú. Las cosas no salieron como ellos esperaban. Mi mamá seguía con su licencia de trabajo, que la estaban esperando en Cartagena. Entonces, cuando ellos ven que la cosa no pintaba muy bien acá, se regresan a Cartagena. Y entonces le digo yo a mi mamá, no, yo me quedo. Casi le da algo. Yo me quedo, y aquí ya yo me bañé, Imagínate. y aquí yo hice mi O sea, vida. hija única, mi mamá siempre fue como muy protectora, como muy controladora en Sí, medio de sí. todo. Y yo le dije, me quedo. Y imagínate, yo tenía 19 años. ¿Y con quién te quedaste? Entonces, yo, no, mami, mira que tengo una amiga que ella me dice que puedo ser roommate, y mi mamá, no. Tú, al menos de que te quedes, yo tengo una prima viviendo acá, Ujú. que ya, pues ella ya era grande, con hijos y todo. Y mi mamá me dijo, la única manera, o sea, al principio mi mamá decía, no, rotundo no, pero ella veía que yo estaba tan Tan convencida, tan tan sí, o sea, me decidida. puse a buscar trabajo, yo puedo, porque me decía, no te puedo mantener aquí en Estados Unidos, yo en Bogotá puedo costar con todos tus gastos, pero en Estados Unidos no. Sí. Entonces yo decía, no, yo busco trabajo, yo hago, yo esto, y me maté, y la verdad es que encontré trabajo, o sea, todo lo que ella me dijo, que para ella parecía imposible, Sí. ella me lo dijo como pensando, yo le voy a poner estas condiciones, y como Yo le voy a poner no hay software. tiempo para hacerlo, Sí. ella se va a terminar regresando conmigo. Pues no, resulta que todo lo hice y ya ella no tuvo otro argumento. Entonces ya habló con mi prima me dijo, claro, le dijo, claro que sí, yo la recibo en mi casa. Ujú. Y así por lo menos ella quedó más tranquila y me quedé con mi prima Wow. viviendo en su casa. Todo el tiempo hasta que terminaste tu maestría. Todo ¿Sabes el cómo? tiempo hasta antecito de la maestría, que entonces ya me mudé a Plantation, que era cerquita donde yo vivía con ella, pero Sí. ya me mudé con una prima segunda que también trabajaba ahí cerca. Sí. Entonces alquilamos un apartamento entre las dos y ya de ahí Ay, qué chévere. nos quedamos ahí hasta Qué que ya chévere. me casé, y entonces me mudé con Sí, mi con tu esposo. Wow, qué lindo, qué lindo. Entonces su mamá en Ya Cartagena le tocó Ay, me decir, toca bueno, esta contar. niñita voló. Voló y ahorita no hay nadie que la... Sí. Wow, qué... Afortunadamente ella siempre ha podido venir, entonces siempre venía a visitarme y así. Así Porque ha yo duré sido. muchos años sin poder regresar a Colombia. Sí. Wow, qué Entonces, tremendo. sí. Gigi, cuéntame la historia, ¿cómo conociste a tu esposo? Porque ahí Bueno, vino imagínate. toda la historia, comenzaste a trabajar, te organizaste y estudiaste, ya estudio, trabajo, pero ¿cómo conociste a Enio? Bueno, resulta que lo conocí aquí, yo no lo conocía, él es cartagenero también, Sí. y vivíamos o sea, crecimos yo creo que a 2 cuadras, o sea, en el mismo barrio, en el Laguito, pero nunca nos conocimos. Yo conocía a su hermana menor, Sí. pero yo no lo conocía a él. Entonces, claro, yo acá tenía un grupo de amigos, él cuando llegó acá llegó a la casa de uno de ellos, y entonces en una de esas salidas, él estaba con ese amigo, y entonces empezó como a salir con el grupo de nosotros también, y ahí lo conocí. Wow. Y resulta que a él, o sea, cuando él era, la verdad es que él siempre ha sido muy, muy buen conversador. Entonces nosotros empezamos como con una amistad chévere, porque él era muy muy Sí. chévere. O sea, él me llamaba Sí. por teléfono, era una persona que tú podías hablar y hablar y hablar. Sí, Si nos sí. encontrábamos en un sitio, era una persona chévere con quien Con quien podías compartir y conversar. hablar. Sí. Entonces, bueno, hablando y hablando, una vez él me dice, ok, yo sé que tú eres Gigi, todo el mundo te conoce por Gigi, pero todas estas, ¿cuál es tu nombre completo? Eso, ¿y cuál es tu apellido? Porque tú eres de Cartagena y no sé qué. Entonces yo le dije, no, mi nombre es Virginia de León. Y él pensó que yo le estaba tomando el pelo, pensó que lo estaba molestando. Yo pensé que de León era tu nombre de casada. No. Resulta que él es Enio de León, y cuando yo le digo que mi nombre es Virginia de León, él cree que yo estoy molestándola para ver Sí. como diciendo ya. Entonces me dice, ay, pero que Elisa, ya te casaste conmigo. O sea, ya me robaste el apellido, ya estás casada conmigo. Entonces yo le dije, no, mi apellido es de León. Entonces, pero ¿cómo así? Y yo, sí, ese es mi apellido. Wow. Entonces él no lo podía creer. Entonces me dice, ya después de todo, cuando ya éramos novios, me dice, imagínate, yo al día siguiente llamo a mi mamá preocupado, porque yo digo, ya esta ¿Tenemos peladita me primos? gusta, ya esta peladita me está gustando.
no vaya a ser que seamos primos y yo no estoy enterado. Entonces hablo con la mamá investigó y todo y resulta Árbol que genealógico. total. Tatara, 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 tatara. Exacto. Entonces somos parientes, pero no éramos primos cercanos, Primos digámoslo cercanos. así. Entonces ella como que dice, bueno, ya ahí tuve luz verde para seguir conquistándote. Ay, Entonces, bueno, no, de ahí hablábamos, conversábamos, chévere, porque fuimos amigos antes de ser novios. sí. Seguíamos con el mismo grupo. Llegó un momento que ese grupo se fue como dispersando, como que una persona cogió por un lado, la otra por el otro. Y nosotros seguimos saliendo, o sea, él me seguía llamando y ya empezamos más como a salir, ya más en serio. Sí. Y ya nos ennoviamos. Se Y hasta el sol de noviaron. hoy seguimos juntos por la gracia de Dios. 14 años. 14 años. 14 Wow, años. qué tremendo. Sí, cuéntame, cuando yo me acuerdo, cuando por mi cuñada, que era amiga de, o sea, yo me acuerdo de Enio hace siglos en Cartagena, porque Enio creo que estudió con mi hermana. Sí, O estuvieron sea, en la sí lo universidad. veía en la universidad, odontólogos, y estudió con mi hermana, entonces yo sabía quién era Enio. Claro. Después vuelvo a verlo acá y resulta que era amigo de mi cuñada, que mi cuñada también es odontóloga de Bogotá, y ella estudió en Bogotá y eran amigos acá. Entonces Sí. yo, Cartagena, ok, sí lo conozco, entonces ahí otra vez, pues lo volví a ver. Después lo veo contigo y yo, bueno, entonces ya sabía que se casó con otra cartagenera, bueno. Pero después de tantos años, nos encontramos en un cumpleaños, hace como un año y pico. Nos encontramos en un cumpleaños y están juntos. Y para mi sorpresa, son creyentes, ya estaban entregados al Señor. ¿Cómo pasó eso se conocieron? Yo sé que, o sea, en ese momento no sé si ya eran No. creyentes, pero ¿en qué momento pasó todo? ¿En qué momento entró Jesús a la vida de ustedes? Sí, pero bueno, nosotros crecimos en la tradición católica, los dos. Uh-huh. Mi familia toda es católica. Entonces yo llego acá y me acuerdo que Enio era bastante, cuando yo empecé a salir con él siempre me decía, no, el domingo vamos, acompáñame a misa. Sí. Él iba a misa, o sea, yo seguía en mi tradición católica, pero yo iba a misa de vez en cuando y así. Y yo iba con él, lo acompañaba, toda la cosa, y digamos que por él empecé a ir a misa acá en Estados Unidos. Pero bueno, ahí siguió la cosa y cuando ya estábamos casados, nosotros, bueno, el primer año fue espectacular, o sea, fue como luna de miel. Ya el segundo año empezamos a tener problemas. Y los dos empezamos como que, yo creo que a sentirnos un poco vacíos espiritualmente, como que queríamos buscar ayuda. Y ahí fue cuando nos sentamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a probar otra iglesia católica en ese momento, Sí. que de pronto nos llene un poco, que nos ayude, que como que nos guíe, o sea, donde podamos recibir una guía. Sí. Me acuerdo que, bueno, probamos otra iglesia que estaba cerca de la casa, pero no nos gustó. Luego probamos otra, tampoco nos gustó. Tampoco. En una de esas, mi cuñado viajaba, el esposo de mi cuñada, el esposo de la hermana de Enio, viajaba mucho acá a trabajar, pero venía, tú sabes, 5 días y se regresaba. Sí. Y ellos ya eran cristianos. Entonces, ¿En Cartagena? En Cartagena. Okay. En una de esas venidas de él, yo me acuerdo que yo le dije, ¿qué tienen ustedes? Yo veo algo en ustedes. ¿Qué es eso que tienen ustedes? Entonces, él ahí, yo creo que eso le dio luz verde y él arrancó a hablarnos de la Biblia. Y entonces ya las conversaciones en la noche, en la casa que está, porque él se quedaba a dormir en la casa de nosotros, ya no era como que, sí, vamos a hablar de lo que sea, sino que él sacaba Biblia, nos decía. Entonces, claro, él se formaba también como argumentos, porque entonces nosotros creíamos una cosa, él creía otra. Pero bueno, él sabía lo que hacía en el momento. Sí, sí. Incluso a mi esposo le daba rabia, o sea, pero bueno, él sabía lo que estaba haciendo. Sí, sí. Luego, nosotros vivíamos cerca de Boca Ratón, una persona también de Cartagena, Germán Dager, tenía su iglesia, él pastoreaba una iglesia, ahí cerquita en un high school de Boca. Y un día, no sé si fue que nos encontramos con él
sí, él vivía cerquita de nosotros, nos encontramos con él, nos invitó. Ya yo sabiendo como que, yo creo que si mi cuñado no hubiera estado como, tú sabes, ahí sembrando, Hablándole sembrando sí. esas semillitas ahí, no se me hubiera ocurrido ir, no hubiera aceptado la invitación, pero Germán nos invita, no, que vengan a mi iglesia, que ustedes están cerca, que esto, que lo otro, y fuimos. Y nos gustó, ahí estuvimos yendo un tiempito, no fue mucho lo que estuvimos yendo, porque entre esas, mi cuñado, creo que el siguiente mes o algo, regresó otra vez, no, que vengan conmigo, que vamos acompáñenme a la iglesia de mis tíos, que queda en Sunrise, en Weston, y vengan con nosotros, vengan conmigo, Entonces nos fuimos con él, y ahí fue que llegamos a la iglesia donde crecimos, donde llegamos. Sí. Y bueno, me acuerdo la primera vez que fuimos, salimos espantados. Tú sabes, no sé, viniendo de otra... De la tradición. De la tradición sí. católica, yo decía, esta gente está como loca. ¿Qué le pasa? Sí, o sea, ¿por qué cantan con aquella pasión? ¿Por qué se emocionan? ¿Por qué levantan los brazos? Y uno ahí como que, tú sabes. El todo hongo. así, quietecito, sí. Me acuerdo que al final, bueno, ya había pasado la alabanza, pasó la prédica, mi primo nos presentó toda la cosa con los pastores, con la familia, y me acuerdo que la pastora, que ella es súper, o sea, ella tiene un don de oración muy poderoso, empezó a hablar con nosotros, ¿no? Y en UNESA estaba presentando el examen, iba a presentar el primer board de odontología, y ella, claro, porque Enio me dijo, calladito me dice, mira esto, ¿cómo es uno? Me dice, vamos a decirles que yo tengo que ir a estudiar, porque ya yo me quiero ir de aquí. Ya esta gente nos está hablando mucho. Pues nosotros, acuérdate que estábamos como que... Sí, sí, sí. Y, eso fue el primer día que llegaron. Sí, y ya, mira, ya se me está haciendo tarde para estudiar. Vamos a decir que es que yo tengo que estudiar para el examen, y él presentaba el examen, creo que una semana más tarde, algo así, o 2 semanas más tarde. Y bueno, listo, esa es la excusa perfecta para salir de aquí corriendo. Pero ¿para qué fue eso? Dios cambió todo, porque cuando Él dice, no, que es que ya me tengo que ir porque tengo que estudiar, llega la pastora, no, espérate, ¿qué es lo que vas a estudiar? No, que es que yo presento el board. Bueno, perfecto, entonces vamos a orar por ese board. Claro, lo que se formó ahí fue una oración poderosa que ella hizo. Bueno, total fue que ella oró súper, y yo creo que eso le llegó a mi esposo bastante. O sea, a pesar de que lo que queríamos era salir corriendo, eso le llegó. Bueno, total fue que nos fuimos, salimos de ahí, toda la cosa. Nosotros no regresamos enseguida. Nosotros creo que regresamos otra vez pero sí seguimos yendo a la iglesia donde estaba Germán. Porque bueno, le cogimos un cariño muy, muy, sí, muy grande a Germán. Él fue muy especial, nos guió en ese tiempo. Pero ya después, no sé, regresamos otra vez a la iglesia en Weston. Y de ahí no volvimos a salir hasta que... Qué lindo. Sí. Bueno, a todas estas, nosotros en ese momento estábamos como en una búsqueda de llenarnos espiritualmente, pero a la vez estábamos pasando por un momento crítico en el matrimonio, o sea, no estábamos bien como pareja, sí, necesitábamos mucha guía, sí, inclusive las cosas se pusieron peor antes de ponerse mejor. O sea, yo creo que entramos en una crisis matrimonial muy fuerte, en una de esas venidas de mi cuñado otra vez, o sea, el esposo de mi cuñada. Estábamos bien mal. Ya yo ese fin de semana estaba, eso que tú dices, ya me rindo, no doy más. Yo me acuerdo que él estaba en la casa y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que él y yo nos vamos a divorciar. Y él quedó así como que me dice, no, tú esa palabra no la mencionas. Le dije, no, ya esa palabra se ha mencionado aquí y yo creo que ya esto no da más. Así que nomás te estoy diciendo, dije, yo no le he dicho a nadie, yo no he hablado con mis papás, no hemos hablado con nadie sino entre nosotros dos, pero yo creo que ya esto no tiene arreglo. Y vamos a aprovechar que nosotros estamos jóvenes, aquí no hay hijos de por medio, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que él oró tanto, yo creo que él no sabía qué hacer, pero no me preguntes, pero a las 2 horas estaban los pastores en la casa de nosotros, orando, hablándonos con Biblia en mano, dándonos palabra, ungiéndonos, mejor dicho, duraron yo no sé cuántas horas, pero
esa noche recibimos al Señor en nuestro corazón. O sea, a pesar de que la crisis seguía, nada había cambiado. Yo creo que espiritualmente cambiaron muchas cosas. Y ese fue el comienzo como de una guerra espiritual que fue ahí cuando empezó. Pero por lo menos ya Dios nos tenía, digamos que en sus manos. Se anclaron en el Señor ese día. Exacto, o sea, ya nos tenía cogiditos. Mm. No entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo, éramos nuevos en la fe. Pero bueno, hicimos esa oración de fe, que yo creo que la hicimos de manera genuina, a pesar de que no sabíamos realmente qué significaba. Sí. Queríamos más de Jesús y queríamos un cambio. Estaban listos para un... Y estábamos desesperados. O sea, a veces Dios utiliza el momento de crisis para convertirlo a uno, para que uno se rinda a sus pies, para que uno se someta a lo que Él tiene para nosotros. Entonces, bueno, ya en adelante las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, fue una lucha. Es más, las cosas se pusieron mal, las cosas se pusieron peor. Y esta parte se me había, de pronto la había como borrado. Pero inclusive nosotros, llegó un momento que nosotros nos separamos. O sea, yo le dije a él, vete de la casa y vamos a ver qué pasa. Pero ya te tienes que ir. Y él se fue. Él estaba investigando, él estaba hasta averiguando para alquilar un apartamento cerca de donde vivíamos. Pero nuevamente, estos pastores... los pastores de la iglesia de Weston. De la iglesia de Weston. Fueron los que fueron ese día y hablaron con ustedes. Los que fueron a orar por nosotros y todo. Ellos siguieron en contacto con nosotros. Sí. Orando, nos llamaban, nos invitaban a su casa, nos compartían películas, nos compartían la palabra de Dios. O sea, ellos estaban en su misión tiempo completo. Todas estas cosas se pusieron mal y la pastora le dijo a él, tú no te vas para ningún apartamento, ni te vas para ningún lado, tú te vienes para mi casa. Y tú te quedas aquí el tiempo que sea necesario, pero te vienes para mi casa. O sea, imagínate. Le abrieron las puertas de su casa, él prácticamente se mudó allá, fue con maletica y todo. Llegó allá y como le digo yo, tú estuviste en un bootcamp intensivo. Intensivo, lo pusieron. Un bootcamp espiritual intenso. Qué tremendo. Mientras tanto, pues ella, por teléfono, ella sí tú sabes, como amaneciste, me llamaba todas las mañanas y me daba fuerzas, me daba ánimo, me daba palabras, oraba. O sea, fue una cosa tremenda cómo Dios los utilizó. Qué lindo. A ellos en medio de toda esta tribulación. Enio estuvo por fuera de la casa yo diría que como un mes. Y regresó, y fue muy linda la manera como regresó. Yo me fui a un retiro de mujeres. Sí. Y yo regresé tardísimo. Cuando yo regreso a la casa, yo dormí una noche allá en el retiro. Cuando yo regreso a la casa, encuentro rosas en la sala, encuentro noticas por todas partes con versículos bíblicos, pero como de pareja, de la mujer de tu juventud, de no sé qué. O sea, los tengo todos guardaditos. Qué lindo. Pero él llegó a la casa, dejó eso así organizadito y se fue. Y bueno, yo esa noche dormí como más tranquila, además que venía como del retiro, venía como renovada, como descargada. Y al día siguiente él llegó y bueno, ahí nos sentamos a hablar y los dos estuvimos de acuerdo en que íbamos a volverlo a intentar antes de tomar cualquier decisión apresurada. Y así fue, y poco a poco el Señor fue restaurándonos. Como digo, había muchas piecitas rotas y Él fue juntando una por una. Wow. No fue fácil. Tomó años, pero lo logró, él lo logró. Sí. Wow, qué tremendo, sí. Qué tremendo, qué historia tan impresionante. No, yo no sabía esa historia. Yo decía, bueno, antes los conocí cuando ya estaban de novios, después ya vi que se casaron y después, pero qué lindo es el Señor. Sí, cuando uno, y qué impresionante es que Él envía siervos para que caminen con uno. O sea, no solamente que Él lo llama a uno, pero equipa personas para que estén ahí caminando con uno y ya hasta que ya uno está conectado con el Señor y ya, ok, ahora sí puedes caminar solo. Pero esa parte es súper, súper importante el trabajo de los siervos de Dios. Mira, esa pastora, ven para mi casa
Aquí vas a Imagínate. quedarte. Imagínate tú eso. Aquí vas a quedarte. Sobre todo que ellos nos conocían, pero ni para decir que, porque eso de pronto lo hace un tío, un familiar, o de pronto los papás de unos, o sea, que nos conocían, no, o sea, nosotros recién nos conocíamos recientemente. Obviamente había una familiaridad porque Sí, el esposo de mi cuñada, pues es sobrino de ellos. sí, Obviamente había una familiaridad, pero de todas maneras, o sea, sí, ellos no tenían por qué hacer eso. sí, sí, sí. Qué Entonces lindo. yo creo que si no hubiera sido por eso, no estuviéramos, la historia fuera otra. La historia fuera otra, sí, así es. Wow, qué tremendo. Y yo creo firmemente en esas cadenas generacionales. Fíjate, o sea, yo he escuchado y he visto tantos casos de patrones de situaciones familiares que se repiten y se repiten y se repiten. Y yo estoy segura que eso era parte del plan del enemigo. O Sí. sea, yo vengo de una casa de padres divorciados. Él quería que yo también fuera divorciada. Así es. Y seguramente quería que mis hijos también Cargaran con esa maldición espiritual. Sí. No que no pueda pasar, puede pasar y a veces es necesario que pase, pero yo sabía que en mi caso era toda obra del enemigo, era plan del enemigo. Sí, para Así. destruir, porque viene con no solamente el divorcio, sino que destruye el ser. Viene con tanta destrucción y tanta... Así es. Y tanta lo seguimos viendo, o sea, lo vemos tan fuertemente porque el enemigo, como dice la palabra, viene, o sea, él vino a matar, a robar y a destruir. sí, Y él tenía una misión clara. O sea, yo lo sentía, yo lo viví. sí. Su misión era destruir, porque él sabe que si destruye a la familia, destruye a la sociedad. Porque destruye la persona, o sea, Destruye a la persona. todo. Wow. Y la qué base de la tremendo. sociedad es la familia. Sí, Y ese es el target, o sea, ese es el punto clave que él puede destruir. sí, así es. G, que si nos, eso es una tribulación y sobre todo que es algo que tú aprendiste a través de los años a pelear por tu familia, a Así pelear es. por tus hijos, en esa época no había niños, pero ahorita ya hay niños, ya, y cuando vienen los niños, ¿cómo pasó? Después ya volvieron juntos y siguió el trabajo, el Señor trabajando, sobre todo en esos patrones que uno trae de atrás, esos patrones y esa, mejor dicho, Sí. la renovación de la mente tiene que ser poco a poco Sí. y el Señor va renovando. Pero ¿qué pasó cuando llegaron las niñas a la casa? ¿Cómo siguió? Bueno, todo esto fue un proceso. Yo tenía claro que yo no quería equivocarme en el sentido de que voy a tener hijos en este proceso. No, Sí. o sea, nosotros esperamos, por eso esperamos un tiempo Sí, para tenerlos. Y yo decía, no, yo no voy a tener hijos hasta que yo esté segura. Bueno, uno nunca está segura de nada, pero a que yo vea que esto está fortalecido sí. y que somos una familia fortalecida donde ya entonces pueden venir los hijos. Pueden venir los hijos, ya estamos fortalecidos. Sí, entonces menos mal le trabajamos bastante a la parte del matrimonio y cuando ya yo me sentí, digamos que bueno, ya este puede ser el momento, pues ya tuvimos los hijos. Realmente la llegada de los hijos no cambió mucho nuestro matrimonio en cuanto a eso. O sea, yo creo que estábamos ya fortalecidos. Obviamente el matrimonio no es fácil, tiene sus sub y bajas. Uy, sí. A veces está uno acá en la cima de la montaña y a veces está uno que lo ahorca. Sí, sí, sí. Pero ya entre lo normal, o sea, yo no recuerdo o sea, algún otro momento de crisis que hayamos tenido que pasar. Así que, y yo sé que es Dios, o sea, Dios. no es más nada. Si fuera por nosotros, Sí, así es. no estuviéramos juntos. Así es, así es. Así yo siempre decimos con mi esposo también nosotros pasamos por una crisis bien terrible, pero el Señor, eso fue lo que nos trajo también a los pies del Señor y el Señor se glorificó de una manera impresionante y hasta que ya llegamos al punto de que, ok, eso es un pacto con el Señor, eso es, y nosotros tenemos que hacerlo trabajar. No tenemos opción sino hacerlo trabajar y somos personas bien diferentes y sabemos pero tenemos una cosa en común y es que estamos rendidos a los pies de Jesús. Entonces eso es lo que nos enfocamos en Jesús y ya el Señor va trabajando el resto de cosas, ya el resto de cosas se vuelve secundaria. Así es. Entonces, ¿no? Y que sabe uno que es una decisión.
y es un Es una compromiso. decisión. Y no es como tú te sientas. Sí, Entonces, o sea, todo se puede resolver. sí, Uno no va a salir corriendo al primer problema. Hay que sí. luchar. Hay que Y, luchar. y es una lucha, pero yo creo que vale la pena. O sea, hoy por hoy, yo me derrito. O sea, cada vez que mi esposo dice delante de mis hijas, qué familia linda que somos. O sea, yo digo, wow, o sea, todo lo que pasamos, pero sabes que vale la pena. O sea, valió la pena haber peleado y peleado espiritualmente, porque Sí. esto es espiritual. O sea, la raíz de todo, Sí, yo creo firmemente que es espiritual. sí, Entonces, también eso fue una de las grandes lecciones, que es que yo me agarraba con él, o sea, mi pelea era contra él, hasta que aprendí, no, esa no es la pelea. Mm. Entonces empecé fue a batallar espiritualmente y poco a poco las cosas se fueron dando. sí, qué tremendo. Gigi, ¿tú qué le dirías a una mujer que está ahorita pasando por esa situación que tú pasaste? Sea, porque los problemas del matrimonio son por X o Y, o Siempre. siempre va a haber problemas. Pero ¿qué le dirías tú a una mujer que está pasando ahorita por que ya está a punto, así como estabas, a punto de tirar la toalla? ¿A dónde corre? Yo le diría que corra a los pies del Señor. No hay lugar más poderoso, no hay lugar más donde tú puedas sentir más consuelo, donde puedas sentir descanso, donde puedas ser dirigido, que ahí. Yo le diría que se rodee de personas que la van a guiar en ese camino del Señor, porque es muy fácil escuchar las voces externas, la amiga que te dice, no seas boba, ya, para esto, tú no mereces esto, deja a tu esposo, mira que, o sea, a menos de que esté siendo abusada, al menos de que sea un caso donde Sí. ya digamos que su bienestar está siendo amenazado, Sí, obviamente, pero si son cosas que se pueden resolver, que tienen una solución, que persevere. O sea, mi tenacidad y mi perseverancia fue lo que me trajo, sí, lo que me llevó a seguir luchando. Y que el Señor hace la obra. O sea, que no trate de cambiar, no podemos cambiar a nadie. sí. La pelea no es contra, como dice la Biblia, la pelea no es contra carne ni sangre. La pelea no es contra el esposo, Contra la el pelea esposo. es contra lo espiritual, Sí, contra toda esa carga espiritual. Y que no se rinda, que ore mucho por su esposo. La oración tiene un poder increíble. Y que se rodee de personas que la van a motivar y a llevar a luchar por su familia. sí, Y que Dios todo lo puede. O sea, aunque tú creas que ya todo está roto, que no hay esperanza, que no hay nada que hacer, Dios lo puede hacer. Porque en mi caso todo estaba roto. sí. Todo estaba roto. Y ya yo había probado con todas mis fuerzas. Habíamos ido a terapia de parejas, que bueno, sí ayudó, Y pero siendo tú psicóloga, además siendo psicóloga, entonces yo maestría, aplicaba, tú sabes, tratando de trata uno de aplicar aplicar todas las el cosas. conocimiento, las teorías. Y no, o sea, tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes tener muchas ganas, puedes tener mucha experiencia, puedes tener todo, pero aunque esas cosas pueden ayudar, Dios es quien permite y quien reconstruye y quien puede transformar algo que parece que no pudiera ser en, No pudiera en ser. algo lindo, no por nosotros, sino por Él, Sí, por su gracia y por su misericordia. así es. Wow, qué lindo, Gigi. Gracias. Gracias. Gigi, tú, si hoy murieras, si hoy fuera tu último día aquí en la tierra, ¿cómo quisieras ser recordada? Bueno, que sea Ese recordada salto de lo que ya el Señor hizo y ahorita, digamos que te digan, ok, Gigi, hoy, hasta hoy vas a conoces al Señor, hoy vas a ver al Señor cara a cara. ¿Cómo quisieras ser Bueno, yo quiero recordada? ser recordada como una persona perseverante, como una persona que no se rindió, como una persona luchadora, como una persona que ama al Señor, que se equivoca, pero que ama al Señor, como una persona que puede dar palabras de vida, como una persona como una buena mamá, Sí, como una buena esposa, como una persona fiel. Yo creo que así, de esa sí. manera. Ay, qué lindo. Gigi, ¿qué es la palabra
que a ti te ha, en medio de toda esa tribulación, qué palabra te mantuvo ahí? Hay muchas palabras, pero ¿qué te mantenía con esa perseverancia, con esa tenacidad de decir, vamos para adelante, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando? Veías todo color hormiga, pero seguiste. ¿Qué palabras, qué palabra te mantenía firme? Sí, yo creo que la palabra que más me levantaba y me daba esperanza era en Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, Ujú. la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, eso me daba como que, por ejemplo, cuando las cosas arrancaban a mejorar y de repente yo sentía que echábamos para atrás, Sí, esa palabra me daba como el ánimo de, ¿sabes qué? Dios empezó esto y Él no te va a soltar. sí, Él va a perfeccionar esta obra que empezó en ti, esta obra que empezó en la familia, esta obra que empezó en el matrimonio como pareja. Entonces yo creo que eso me dio como, como esa capacidad de poder seguir perseverando, sigue de no perseverando. rendirme, de no desanimarme. Porque Y como de te no digo, fue un enfocarte en camino en que echas para adelante, echas para atrás. 3 pasos para Echas adelante, para 6 para adelante, atrás. Tres sí, pasos. Es tremendo. Esa palabra, no, de saber que no te puedes enfocar en las cositas, los detalles pequeños, sino sí, en the big picture. exacto, Qué tremendo, qué tremendo, qué lindo es Dios. sí. ¿Hay alguna otra palabra que Hay muchas, la de que como yo hice mucha guerra espiritual, siempre me tenía que recordar que la pelea no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, Ujú. principados, huestes celestiales. O sea, yo te cuento, cuando yo empecé a estudiar psicología, en la universidad mi materia preferida era biología. Sí, Y además que mi profesora en Bogotá era excelente. O sea, no solo era excelente bióloga, sino que era una maestra excelente y yo alcancé como a desarrollar esa pasión por la biología y sí, leía y yo creo que era la materia que más me gustaba. Y en ese tiempo, yo me acuerdo que entre más la estudiaba, más me convencía de la evolución del hombre, o sea, me fui totalmente, yo llamé a mi mamá y le dije, mami, ¿tú por qué me has mentido todo este tiempo? Tú dices que Dios nos creó a nosotros, así como que por arte de magia, y no, esta es la verdad. wow, Entonces yo empecé como a predicar esa verdad. O sea, yo creo que hasta empecé a creer que Dios no existía. qué tremendo. Entonces eso o sea, totalmente me llevó al otro lado del mundo físico, que tenía mucho que ver con mi carrera también, digamos, con las bases Sí, de lo que yo estaba estudiando. Pero el Señor es tan impresionante que me permitió tener una experiencia espiritual en medio de toda cuando pasa toda esta crisis y yo empiezo a ir a la iglesia cristiana y empiezo, digamos, a crecer espiritualmente, dentro de mí hay una batalla espiritual terrible y yo llegué a tener una experiencia espiritual fuerte en la cual yo nunca en mi vida había creído. O sea, de repente tú oyes un amigo o una amiga, no, que esto me pasó, que y yo me burlaba, me reía. O sea, para mí el mundo espiritual era inexistente. Pero yo creo que Dios permite todo esto, que aunque fue duro para wow, mí, yo hubiera preferido no vivirlo, Él lo permite para que yo crea sí, que sí hay un mundo espiritual y que es real, qué tremendo. pero que no hay que tenerle miedo. O sea, que Mm, cuando estamos con Él, estamos con Él. Pero me permitió ver que sí hay un mundo espiritual, que sí, no todo es físico. Y yo creo que eso fortaleció mi fe aún más. wow, Porque por mucho que tú leas, por mucho que tú oigas en las prédicas, como que yo no lo internalizaba. Esa sí, parte, yo aceptaba todo lo demás, pero esa parte no. sí. Entonces, Sí, cuando uno ya ve, ya, o sea, ya no hay duda. no hay duda, no hay duda. Porque las experiencias espirituales o sea, con el Señor y con lo que uno ve, eso no, ya tú no, o sea, tú jamás vuelves a ser igual cuando tienes, No. una experiencia así como la que tú dices o un encounter con el Señor. Son cosas que tú dices, ya, o sea, eso a mí nadie me dice que Me eso yo no quita, lo ve. así es. Eso Nadie me me quita esta idea de pertenece, la mente porque lo viví. lo viví, eso me Sí. pertenece, eso Yo creo que el Señor lo permitió porque esa parte
para mí era totalmente absurda. Sí, sí, wow, qué tremendo, qué bueno es Dios. Y Dios le da a uno de acuerdo a lo que, Puedas ok, llevar. quieres, o sea, no crees en eso, entonces vas. Así es. Cada persona vive una experiencia diferente de acuerdo a lo que, a los, eso es una cantidad de paradigmas y argumentos que uno va creando a través de la vida y de cosas, de conocimientos que sí, está bien que uno estudie biología y todo eso, pero eso, hay cosas que van en contra de lo que en realidad, de lo que es la verdad Así que el es. Señor tiene. Así es. Entonces, tremendo. Todos esos argumentos se rompieron. Se Se rompieron. rompieron en ese momento. Qué lindo, qué lindo. Gigi, ¿tú quieres añadir algo a esa conversación? ¿Quieres contarme algo que ha influenciado, por ejemplo, tu mamá, tus padres en tu vida? ¿Qué palabras hacen de las enseñanzas de tu mamá? Han hecho un eco en tu vida, son cosas que tú como mamá ahorita practicas con tus hijas, qué enseñanzas te dejaron tus padres. Bueno, yo creo que son muchas. A ver, y pienso. Mi papá siempre me decía, por ejemplo, que no me dejé llevar por las apariencias. Y yo creo que eso siempre como que está la vocecita ahí, no te dejes llevar por las apariencias. Conoce, mira, analiza, observa. Y mi mamá fueron muchas. Mi mamá es una mujer muy sabia. Sí. Ella, digamos que siempre ha sido pacificadora, es una mujer muy prudente, que sabe qué decir, en qué momento decirlo. Qué lindo. Yo creo que eso me ha Y eso ayudado mucho. lo heredaste de tu mamá porque tú eres así, calmada, es así, hablas cuando tienes que hablar, así qué lindo, qué Sí, pero lindo. bueno, son muchas las enseñanzas. ¿Qué es una voz que tú escuchas de tu mamá así constantemente, de lo que te decía cuando estabas Em, creciendo? que no fuera tan psicorrígida. Eh, sí, digamos que todavía lo escucho, no seas tan psicorrígida. O sea, que la vida es gris, no es Mm, blanco. Yo tiendo a ser, digamos que a veces veo las cosas como blanco o negro, o sea, es o no sí, es, yo estoy o no estoy. sí, sí, Y ella es como ese, digamos que ese pie, o sea, me pone como los pies en la tierra, ¿me sí. entiendes? Hay Te mucho gris aquí aterriza. y me aterriza. Tienes que ver esto de esta forma, sé más flexible en esto. Entonces ella me recuerda a salir de esa rigidez, Sí, sí. a salir de eso y ser más flexible. Qué lindo, qué lindo. Las mamás, que son lo mejor. Sí, total, Yo creo que sí, la mamá es como un ángel que el Señor pone ahí completamente. para la vida de uno y siempre uno puede, mami, llamar a cualquier Para hora, todo, para todo. Mamá, mamá. Eso es un regalo de Dios impresionante. Y totalmente. los papás también, esa protección y eso. Allí, bueno, em, que, que quisieras compartir algo adicional. ¿Qué estás haciendo ahorita como pareja en el ministerio? ¿Qué están haciendo ahorita como pareja? Yo me acuerdo que tú estabas sirviendo en la parte de libertad, en la parte Sí. en la iglesia, en la parte de sanidad interior y el programa que tiene la iglesia acerca de libertad. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué están haciendo ahorita con Bueno, Enio? el Ministerio de Como- Freedom fue poderoso en la vida de nosotros desde que hicimos parte de eso como participantes. Tuvimos la bendición de experimentar Freedom en la otra iglesia donde estábamos. Sí, O sea que nosotros venimos, digamos que con ese Freedom, ese ministerio. ese ministerio. Yo le cogí un amor, un cariño a ese ministerio impresionante porque hizo bastante en mí Sí, y supe lo poderoso que es. Entonces, luego de ser participante, estuve involucrada en el grupo de oración porque había un grupo de oración, aparte del de la iglesia, en la iglesia vertical, había un grupo de oración que era solo de Freedom. Nos reuníamos todos los miércoles en la noche solamente a orar por los grupos de Freedom. qué lindo. Entonces eso lo hice en un semestre. Luego de ahí colideré Freedom, Sí, porque eso es por semestre.
y fue una experiencia increíble. Aprendí mucho de la líder, de mi Sí. líder. Luego, el siguiente semestre ya lo lideré, pues uno de los grupos, y fue increíble. Fue la experiencia más espectacular. Todavía uno sigue viendo el poder, o sea, y Freedom es continuo, no es que como participante tú lo hiciste Sí. y ahí paró, no, tú lo tomas, lo sigues tomando como líder y Dios Y sigue sigue recibiendo, trabajando sí, es y lo más sigue sacando espectacular. y sigue rompiendo y sigue haciendo, entonces es espectacular. Qué Yo me lindo. enamoré de ese ministerio. Ya cuando nos mudamos, nosotros vivíamos en Broward ya hace 2 años ya, nos mudamos acá al condado de Palm Beach y yo llegué a Christ Fellowship en Jupiter y cuando una amiga me dice, no, mira que la iglesia está creando un currículo de Freedom. Ella conocía también el programa de Freedom de la otra iglesia. Sí. Me dice, ¿cómo te parece? Acá están empezando a hacer un currículo y va a ser espectacular. Yo me pegué una emocionada. Yo decía, no, qué rico Freedom otra, o sea, Sí. Freedom acá. Y bueno, fue súper emocionante. Tomé el estudio piloto que hicieron Sí. para los líderes para poder empezarlo y todo, y fue muy poderoso. Luego entonces lo tomé otra vez como líder de un grupo de mujeres muy lindas, muy increíble, y también fue una experiencia muy linda. En este momento, bueno, a raíz de la pandemia, hemos estado más en casa. En casa, sí. ¿Qué hemos hecho? Como en este momento, pues ya en el Ministerio de Freedom no estamos. Sí. Estamos involucrados en un grupo de vida, pero de familia. No tiene nada que ver con la iglesia. Sí. Mi cuñado, nuevamente mi cuñado, Dios puso en su corazón que nos reuniéramos, porque cuando empezó la pandemia empezamos a reunirnos por Zoom, Sí. pero más que todo para vernos, para reírnos, para hablar, para conversar, Sí. para estar juntos. Y Dios le puso en su corazón abrir un grupo de vida Sí. entre las mismas personas. Entonces ya llevamos varias semanas Qué lindo. en ese grupo de vida, estamos estudiando la palabra. En ese grupo de vida no todos somos cristianos, pero estamos estudiando la palabra, que es lo importante, Sí. y pues compartiendo nuestras experiencias y haciendo devocionales y compartiendo la palabra. Entonces yo creo que eso va a ser muy poderoso. Sí. Y cómo más he estado conectada. Bueno, me metí en un grupo de vida virtual, en Qué otro con la lindo. iglesia, Sí. de mujeres, y en esas estamos. Y con mis hijas, cuando hice lo del summer camp, parte de mi currículo, obviamente, está la alabanza. Entonces, Sí. el día no empezaba, sino después de la alabanza y oración con Qué mis lindo. hijas. Entonces, digamos que un mini ministerio en casa. Ay, qué lindo. Para que ellas sepan que aunque fue un summer camp de temas que ellas mismas crearon, ellas querían aprender sobre frutas, querían aprender sobre flores, querían aprender sobre Colombia, querían aprender Qué sobre linda. Estados Unidos, querían aprender sobre océanos. Hicimos varios temas, Sí. lo hicimos por semanas. Siempre estuvo ahí el tema de alabar a Dios, levantarnos, y lo primero que hacemos es alabar. Tenemos que estar ahí en la casa. Sí. Qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, Qué bendición. No, sí. Y esa parte, el primer ministerio es la casa. Totalmente. La casa. La casa, si la casa está bien, el resto de cosas fluye. Así es. Y todo comienza pues obviamente con la relación con el Señor, la casa, en el orden de Dios, en el Sí. orden de Dios. Así Me es. encanta esa parte del ministerio de liberación, el ministerio de freedom, de libertad. Sí. Es algo súper importante que la gente, cuando llegamos a los caminos del Señor, que es algo que es un proceso que siempre he escuchado, siempre nosotros le entregamos tantos años al enemigo, muchos años, pues depende del tiempo y de la época en donde uno recibe al Señor, pero después el proceso para llegar a una libertad, una libertad real, es un proceso que es un caminar y es un aprender. Así es. Porque es pasamos a la tierra prometida, pero Egipto sigue dentro de nosotros. dentro de nosotros. Hasta que no saquemos a Egipto de nosotros, no vamos a poder vivir esa vida abundante Y en plenitud. que Dios quiere que vivamos. Así que es. yo te digo que
o sea, igual tomaría Freedom 1000 veces más. Cada vez que lo tomo, A mí me encanta algo saber, yo nuevo lo tomo y hace. lo vuelvo a tomar y así sea de libro o de lo Sí, que porque sea. es que Dios sigue trabajando, Sí. es continuo. Y lo bonito con el Señor es que tú le dices, Señor, muéstrame. Sí, Siempre hay un challenge nuevo, muéstrame que hay que sacar, que hay que sí. sacar. Entonces uno Siempre dice, hay algo. pasas el año con el orgullo, ok, salió el orgullo y después, bueno, Señor, ¿qué viene? Otra cosa, el Señor siempre le va a mostrar, no te puede mostrar todas las cosas a la misma vez porque es imposible que tú puedas digerir tanto, Ujú. pero poco a poco el Señor, cuando uno está, pone su corazón dispuesto a cambiar, Señor, moldéame, cámbiame, transfórmame y hazme como tú quieras, el Señor va mostrando poco a poco, Así es. poco a poco. Siempre le pido que examine mi corazón, que examine mis intenciones, Sí. y él siempre sale algo que uno dice, ay, Sí. ahí está. Ok, ahí está. Vamos a trabajar en eso. Sí. Sí. Siempre. Ay, Gigi, muchas gracias por haber venido. No, Vero, gracias por Qué invitarme. lindo testimonio, qué lindo es ver lo que el Señor ha hecho en tu vida y ver que hay esperanza. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible, sea la situación que sea. Cuando la llevamos a los pies del Señor, Él trae las personas correctas en el tiempo correcto. Mientras que nosotros le rindamos, le pongamos las cosas en las manos al Señor, Él hace. Pero hay que primero rendirnos y aceptar, rendirnos, reconocer y ir a los pies del Señor y pedirle, Señor, ¿para dónde vamos? Así es, Vero. Okay. Es entregarle todo a Él, es dejar los planes, y para mí eso fue difícil porque quiere estar uno en control. Y esa es una de mis luchas, es no tener ese control y estar no tengo ese control. Entonces es dejar los planes de uno y las expectativas y todas las cosas a un lado para que Él pueda trabajar con nosotros. Y nuestros pensamientos son tan limitados que no nos imaginamos. Entonces hay que entregarle eso a Él porque los pensamientos de Él son más grandes que los de nosotros. Sí. Y los planes de Él siempre son mejores que los nuestros. Así es, hay que ir con calma, paso a paso, un día a la vez, Perseverando. perseverar. Y lo que tú dices, esa tenacidad, Él se la va dando a uno, el querer seguir. Sí. Porque vamos a estar cambiando hasta que nos encontremos con Él, entremos en la presencia del Señor. Así es. Todos los días hay algo que aprender, hay algo que cambiar, hay algo que, con todo. Así es. Entonces es ser enseñables. Sí, ser moldeables. Moldeables y enseñables. Ay, muchas gracias, G. Entonces, gracias a ti, vamos a despedirnos ahorita de del programa. Entonces, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esa historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas que tenemos. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima y bueno, hasta luego. Chao.